Existe una forma silenciosa de limpiar la mente sin esfuerzo, sin disciplina rígida y sin esa necesidad constante de controlar cada pensamiento que aparece. Y lo más interesante es que no se trata de una técnica moderna ni de un método de productividad, sino de un principio antiguo que ha permanecido intacto durante siglos, esperando ser comprendido en el momento adecuado. Lao Tse, al observar la naturaleza y el comportamiento humano, identificó algo que la mayoría de las personas ignora incluso hoy, que el cansancio mental no nace únicamente del exceso de estímulos externos, sino del impulso constante de intervenir en todo, de reaccionar a cada pensamiento como si fuera urgente, como si cada idea necesitara ser resuelta en el mismo instante en que aparece. Y es precisamente en ese punto donde surge el concepto de Wu Wei, que suele traducirse de manera simplificada como no hacer, pero que en realidad apunta a algo mucho más profundo, una forma de actuar sin forzar, de permitir que las cosas sigan su curso natural sin añadir resistencia innecesaria. Porque cada vez que intentas controlar lo que piensas, generas más pensamientos. Cada vez que intentas silenciar tu mente por la fuerza, aumentas el ruido interno, y cada vez que luchas contra lo que sientes, terminas prolongando exactamente aquello que querías eliminar. La mente, en este sentido, se comporta como el agua cuando es agitada. Cuanto más la remueves, más turbia se vuelve, y cuanto más intentas ordenarla a la fuerza, más te alejas de la claridad que estás buscando. Pero existe un momento de quiebre, una pequeña comprensión que cambia completamente la perspectiva, cuando empiezas a notar que el problema nunca fue la cantidad de pensamientos, sino la forma en que te relacionas con ellos, y es ahí donde el Wu Wei deja de ser una idea filosófica y comienza a convertirse en una práctica real, silenciosa, pero profundamente transformadora. Porque limpiar la mente, según Lao Tse, no consiste en añadir algo nuevo, sino en eliminar lo innecesario, y lo más desafiante de aceptar es que lo innecesario casi siempre está dentro de la forma en que insistimos en pensar. A partir de ese punto, comienza a revelarse algo que normalmente pasa desapercibido, y es que la mente no se llena sola, sino que es constantemente alimentada por una necesidad casi automática de intervenir, de analizar, de juzgar y de anticipar, como si mantenerse en movimiento fuera la única forma de estar en control. El problema es que ese impulso no solo no resuelve el caos interno, sino que lo amplifica, porque cada pensamiento que intentas corregir genera una cadena nueva. Cada intento de organizar lo que sientes abre más posibilidades, más dudas, más escenarios que antes ni siquiera existían. Sin darte cuenta, terminas atrapado en un ciclo donde pensar demasiado se convierte en la causa principal del desgaste mental, y no el remedio como muchas veces se cree, porque la mente empieza a trabajar sin dirección, reaccionando a todo, incluso a lo que no tiene ninguna importancia real. Lao Tse entendía que este tipo de actividad mental no es natural en su forma excesiva, sino que es el resultado de una desconexión con el flujo natural de las cosas, donde todo empieza a sentirse forzado, incluso los propios pensamientos. Cuando pierdes esa conexión, aparece la necesidad de controlar, y cuando aparece el control, surge la tensión, y esa tensión se traduce en ruido mental constante, en una especie de diálogo interno que nunca se detiene porque siempre cree que falta algo por resolver. Lo más curioso es que la mayoría de las personas intenta solucionar esto haciendo más, buscando nuevas técnicas, acumulando herramientas, llenando aún más la mente con información que promete calma, pero que en la práctica añade otra capa de esfuerzo. Y ahí es donde el Wu Wei empieza a marcar una diferencia radical, porque no propone hacer más, sino intervenir menos, no sugiere controlar mejor, sino soltar el impulso de control, no busca añadir claridad desde afuera, sino permitir que la claridad emerja cuando dejas de interferir. Entender esto no es inmediato, porque va en contra de todo lo que hemos aprendido sobre productividad, disciplina y control mental, pero en el momento en que empiezas a observar tu mente sin intentar modificarla, algo comienza a cambiar de forma sutil, casi imperceptible al inicio, pero profundamente significativo con el tiempo. Porque en lugar de alimentar el ruido, empiezas a dejar de sostenerlo.
Cuando empiezas a aplicar el Wu Wei en tu mente, no ocurre un cambio brusco ni inmediato, sino una transformación progresiva en la forma en que te posicionas frente a lo que piensas, porque dejas de verte como alguien que debe controlar cada pensamiento y comienzas a observarlos como procesos que no necesitan intervención constante. Esto implica algo que al principio puede parecer incómodo, que es permitir que los pensamientos aparezcan sin intentar corregirlos, sin clasificarlos como buenos o malos, sin seguir cada uno como si fuera importante, y sobre todo sin reaccionar automáticamente a su contenido. En lugar de entrar en cada pensamiento, empiezas a dejar que pase, como si observaras nubes moviéndose en el cielo, entendiendo que no necesitas detenerlas, ni cambiarlas, ni analizarlas para que el cielo vuelva a estar despejado. El Wu Wei no consiste en bloquear la mente, ni en vaciarla por la fuerza, sino en retirar la fricción innecesaria que tú mismo generas al intentar controlarla, porque esa fricción es la que mantiene activo el ruido. Cuando reduces esa interferencia, ocurre algo que no puedes forzar directamente, pero que inevitablemente sucede, que la mente comienza a desacelerarse por sí sola, no porque la hayas obligado, sino porque dejaste de alimentarla con reacciones constantes. Y en ese estado, aparece una claridad diferente, no una claridad construida, sino una claridad que emerge de forma natural, como el agua que se vuelve transparente cuando deja de ser agitada. Lo interesante es que este proceso no requiere tiempo adicional ni condiciones especiales, porque no es una práctica que haces en momentos aislados, sino una forma de relacionarte con la mente en cualquier momento del día, mientras piensas, mientras trabajas o incluso mientras sientes incomodidad. Poco a poco, empiezas a notar que muchos pensamientos pierden fuerza cuando no los persigues, que muchas preocupaciones se disuelven cuando no las sostienes, y que gran parte del peso mental que llevabas no era inevitable, sino mantenido por el hábito de intervenir constantemente. Y es en ese punto donde el Wu Wei deja de ser una idea interesante y se convierte en una experiencia real, porque ya no estás intentando limpiar tu mente, estás dejando de ensuciarla. Imagina el final de un día cualquiera, sin eventos extraordinarios, sin grandes cambios externos, solo un momento de pausa donde te encuentras contigo mismo, quizás en silencio, quizás mirando algo simple como el movimiento del aire o la luz que entra por una ventana, y por primera vez en mucho tiempo, no sientes la necesidad de llenar ese espacio con pensamientos. La mente sigue ahí, los pensamientos no desaparecen por completo, pero ya no tienen el mismo peso, ya no exigen atención inmediata, ya no arrastran tu energía en cada dirección posible, porque algo en tu forma de observarlos ha cambiado de manera casi imperceptible, pero definitiva. Uno aparece, y en lugar de seguirlo, simplemente lo dejas pasar. Otro intenta tomar fuerza, pero al no encontrar resistencia ni interés, se disuelve antes de crecer. Y poco a poco, sin esfuerzo, sin técnica visible, sin lucha interna, el espacio mental comienza a ampliarse, no porque hayas hecho algo para vaciarlo, sino porque dejaste de llenarlo con lo innecesario. En ese estado, no hay urgencia por entender todo, no hay presión por resolver cada detalle, no hay ansiedad por anticipar lo que viene, solo una claridad tranquila que no necesita ser sostenida, porque no fue construida, fue revelada cuando dejaste de interferir. Y entonces, casi sin darte cuenta, comprendes algo que antes parecía abstracto, que la paz mental nunca fue el resultado de controlar la mente, sino de dejar de forzarla, que el equilibrio no se crea, se permite, y que el Wu Wei no es una práctica que aplicas en momentos específicos, sino una forma de estar presente sin añadir peso innecesario a lo que ya es. Ese instante, simple y silencioso, es donde todo se alinea sin esfuerzo. Y ahí, sin buscarlo, la mente finalmente descansa.